¿Por qué sale Xabi Alonso del Real Madrid? Yo te cuento el por qué, te hago un análisis de todo lo ocurrido conforme fue pasando cada suceso a lo largo de la corta temporada que tuvo Xabi Alonso bajo el Real Madrid. Sin duda alguna, creo que se está victimizando de más a Xabi Alonso. He visto muchos periodistas, analistas, creadores de contenido que están defendiendo en demasía el por qué Xabi Alonso sale del Real Madrid, que se tuvo que haber ido primero varios jugadores, o más bien la directiva tuvo que haber hecho cierta presión sobre ciertos jugadores, y eso creo que estoy muy de acuerdo con ello, y el tiempo dará la razón en caso de que las cosas no salgan bien con Álvaro Arbeloa. Pero también aquí hay que hacer un gran paréntesis en todo esto. Desde que llegó Xabi Alonso, llegó echando a Luka Modric del Real Madrid. Y sí, esto se acaba de conocer hace apenas unos días, unas horas. Xabi Alonso dijo que no contaba para nada con Luka Modric. Esto no le sentó nada bien a la plantilla, ya que vieron muy mal que un ícono, una leyenda del madridismo como lo era Modric, que estaba dispuesto a bajarse el sueldo y seguir un año más en el Madrid, Xabi Alonso dijo que no seguiría. Después se viene el Mundial de Clubes y ciertamente empieza a poner un poquito de su esencia a Xabi Alonso, le transmite la idea de juego que tenían los jugadores, el tema de la presión alta, escalonada, y el equipo lo toma de cierta manera positivamente y lo empieza a hacer. Y tenemos unos buenos partidos, entre comillas, en el Mundial de Clubes, salvo ese desastroso partido contra el PSG. Aquí también hay que comentar que ya cuando se empieza a trabajar lo que es la pretemporada, muy corta por cierto, quiso inculcar más ideas, quiso saturar a los jugadores de información, de táctica, de movimientos, hacer un fútbol muy mecanizado que lastimosamente, a lo mejor en equipos pequeños, con jugadores de no tan renombre, esto te va a funcionar, pero en un equipo donde tienes a estrellas, donde tienes mucho ego, difícilmente va a trascender esta idea futbolística. ¿Por qué? Porque tienes a un tipo como Mbappé, como a Vinicius Junior, que tienen mucha creatividad, mucha explosividad, no los puedes poner a presionar todo el tiempo, a estar corriendo tras el balón. ¿Por qué? Porque cuando tenga el equipo el balón e intente desplegar a velocidad, estos tipos ya van a estar fundidos de las piernas, ya no van a tener la misma claridad física ni mental. Esto jamás lo entiende Xabi Alonso y quiere todo el tiempo poner el equipo a correr, quiere que hagan una presión alta y ahí es donde se empieza a partir todo, sobre todo la relación con Vinicius, con Jude Bellingham, con Mbappé. Después tenemos el clásico donde Vinicius Junior hace un berrinche monumental cuando lo saca de cambio. Aquí era un momento clave para que Alonso tomara las riendas del equipo, de los jugadores, el respeto. Tuvo que haber mandado sentar a Vinicius los siguientes partidos, lo tuvo que haber mandado hasta las gradas. No es posible que tuviera hecho este berrinche. ¿Y qué pasó? Se lo toleró. Por eso es que perdió aún más el control de la plantilla de los jugadores. Cuando totalmente se rompe esta relación es cuando llega un día al entrenamiento ya muy molesto Xabi Alonso por la actitud de los jugadores, porque se reían de él en los entrenamientos, porque no querían correr, porque no querían hacer los ejercicios pertinentes. Es aquí cuando les dice que parecían unos niños chiquitos, que parecían niños de guardería. Aquí la plantilla lo toma muy mal. Aquí también cabe resaltar que aquí sí respeto mucho a Xabi Alonso y es aquí donde se pone en tela de juicio a los jugadores. Tenían que haber comprometidose más. Aquí tuvo que haber bajado un butragueño, hasta el mismo Florentino Pérez, hablar con la plantilla, respaldar al entrenador e intentar mejorar al equipo, que tuviera una mejor sinergia, que tuviera un mejor control del equipo. Pero no fue así. Todo se fue yendo un poco más hacia abajo. Otra clave en todo esto es que Xabi Alonso era muy desatinado con los cambios. Siempre que hacía cambios, el equipo se descomponía. Buscaba siempre buscar soluciones donde sabía que no las iba a encontrar de momento. El caso claramente es Rodrigo, que pasó 32 partidos sin marcar un gol. ¿Qué pasó en esos partidos seguidos que tuvo en octubre aproximadamente el Real Madrid, donde empata 4 partidos seguidos en Liga, se deja muchísimos puntos? Su primer cambio en el ataque era Rodrigo. El tipo no estaba marcando diferencia, el tipo no estaba asistiendo, no estaba marcando goles y siempre era su primera opción de cambio en lugar de considerar a un Hendrik, a un Brahim, hasta un Mastantuono, que bueno, por ahí atraviesa la pubalgia este jugador. Pero vamos, hacía siempre lo mismo Xabi Alonso. Tengo muy grabado el partido contra el Girona donde se empata en Montilivi. Trent Alexander-Arnold se cansó de mandar centros, no había quien lo rematara. ¿Y sabes qué hizo Xabi Alonso? Sacó a Trent y metió a Gonzalo García. Ya tenías un tipo en el área, pero no quien le mandara el centro. A mí esto me parece sorprendente siendo un entrenador, un estratega, que no visualizara esto. Por favor, es de inicios esto. O sea, no puede ser posible que tienes a un tipo que te manda balones al área, lo sacas y metes al rematador. Se acabaron los centros, el partido termina en empate. Otro claro ejemplo de esto también se va a quedar muy grabado es la derrota contra el Celta de Vigo. Aquí el arbitraje
solo por mencionarlo, perjudicó al Real Madrid, cortaba los avances. Celta de Vigo no se la pasó pateando, no recibió casi amonestaciones. Un escándalo arbitral, como siempre, en contra del Madrid. Pero aquí la alineación, Fran García partió por izquierda, a Carreras lo pone de central, a Raúl Asensio, siendo el central, lo manda a la derecha. ¿Por qué? Todo para que Valverde jugara en el medio campo. Sacó a dos jugadores de su posición natural por encima de uno. Era más fácil respetar a Asensio de central, a Carreras de lateral izquierdo y Valverde, que puede jugar perfectamente la banda derecha siendo un lateral. Pero no, el tipo apostó por dejar a Valverde en su posición y fue un completo desastre la defensa ese partido. También se hace expulsar tontamente Fran García y ya sobre el final Carreras, ahí ese encontronazo con el árbitro que súper rigurosa la roja, te cuesta que tus dos laterales izquierdos los perdías en el mismo partido. También él fue clave en que muchos de estos partidos o muchas bajas que ha tenido el equipo es por esa sobresaturación a jugadores. Cuando llega Xabi Alonso también menciona que va a ser mano de la cantera, que va a considerar jugadores del Castilla, cosa que no lo hizo. En pretemporada sí le dio oportunidad sobre todo a Pitarch, pero no se le vio nunca más. Yo esperaba ver a Joan Martínez, esperaba ver a Cestero, esperaba ver a más jugadores de la cantera en esos momentos de apremio donde tienes a media defensa o si no es que el 70% de la defensa lesionada y no lo hizo, prefirió intentar con lo que tenía dar resultados y así es imposible. ¿Por qué? Porque sacas a tipos como Tchouaméni de su posición natural, como es un pivote, o sacas a Carreras metiéndolo de central, o te casas con la idea de un Hausen que desde que llegó al Madrid dio muy buenas sensaciones, pero después se fue cayendo físicamente, no le daban, y te seguías casando con la idea de jugar con ellos, cuando no le diste la oportunidad a jóvenes, siendo que él mismo dijo que lo iba a hacer. Creo que también se está satanizando demasiado a Kylian Mbappé, de que él fue quien le ordenó a sus compañeros que no hicieran el pasillo, y Kylian lo hizo por una razón. Lo hizo esto porque lo que fue Cubarsí, Fermín, no me acuerdo quién más, estaban mandando a chupar, mentando a madres al Madrid, a la grada. Lo vio Kylian Mbappé y dijo, no, ¿cómo vamos a respetar a estos que no nos están respetando cuando ganan? Por ello es que Mbappé se negó y le ordenó a sus compañeros que no hicieran pasillo. Esto yo lo veo bien. Sí es cierto que se salta un poco la orden de Alonso que quería hacer el pasillo, pero por favor, se están burlando en tu cara y aún así los vas a premiar con un pasillo, con unos aplausos. Esto es vergonzoso. No me sorprende nada que por ello el Real Madrid haya decidido terminar anticipadamente el contrato con Xabi Alonso. Creo que los jugadores ahora tienen que demostrar otro nivel, quitarse de toda apatía. La llegada de Álvaro Arbeloa es un tipo que juega más vertical, que juega con un 4-3-3, un juego más ofensivo, más transitatorio en el ataque. Creo que es un borrón y cuenta nueva para todos, pero si los jugadores siguen con mala actitud, no queriendo presionar, etcétera, aquí ya tiene que ir Florentino, Butragueño y quien sea a poner orden en la plantilla del Madrid y entonces ahora sí tomar decisiones más rudas en cuanto a los jugadores, ver quién no está comprometido con el equipo, con el proyecto, no se puede ensuciar este escudo jamás, tienen que luchar hasta el final, jamás se puede manchar de barro, de sangre, de sudor, pero jamás de vergüenza y muchos jugadores les está pesando demasiado este escudo, esta camiseta. Por ello es que ahora sí, si el, si el plantel no responde de manera positiva con Arbeloa, ahora tenemos que ir tras los jugadores y ya no sobre el técnico. En fin, yo creo que hace bien el Real Madrid en cesar a Xabi Alonso. Dio muchas demostraciones que no estaba a la altura de gestionar una plantilla como la del Real Madrid, que pudo haber hecho las cosas muy distintas muchas veces y no lo hizo. Por ello, yo veo con buenos ojos que se haya ido. Esperemos Arbeloa sea una solución de manera inmediata. Entra como un interino, va a estar juzgado por estos 5 o 6 meses que tenga con el plantel. En caso de que se obtengan buenos resultados, se le podrá renovar. Si no, seguramente regresa al Castilla y ya veremos en el verano quién puede traer el Madrid. Se habla mucho de Jürgen Klopp.